Las noticias de hoy en Estados Unidos. The New York Times destaca hoy como su gran titular en un revés, en una bofetada, pues esa sería una traducción más exacta, in a blow to Trump, en una bofetada a Trump. Barr no ve base alguna para los reclamos de fraude. El fiscal general William P. Barr reconoció ayer martes que el Departamento de Justicia no ha encontrado ninguna votación fraudulenta en una escala que pudiera efectivamente cambiar el resultado de la elección, como tanto ha insistido el presidente Donald Trump. En otras noticias que trae The New York Times, el presidente Trump ha discutido con sus asesores brindarle un beneficio preventivo, un perdón preventivo a sus hijos y a su yerno y a su abogado personal, Rudolph Giuliani. Habló con Giuliani para que tengan garantizado este perdón. Teme el señor Trump que un departamento de justicia en la administración de Biden pueda buscar causas contra sus hijos y contra el yerno Jared Kushner, así como contra Giuliani. Quien no la debe no la teme, decía un viejo refrán castellano. Y en el Washington Post, en esta mañana, también el gran titular nos dice que William Barr rompe con Trump en el caso de los señalamientos de fraude. Por otra parte, dice que hay presión de los grupos de promotores de derechos civiles presionando para que disculpen la redundancia, presionando a Biden para que nombre en su gabinete a personas de color negro. Hasta ahora no ha habido, pero sí ha habido abundancia de mujeres. Y algo interesante, el presidente Trump, en sus alegatos, en la campaña que lleva adelante para demostrar que todavía no ha tenido éxito alguno, y menos ahora después de lo de Barr, que hubo fraude, ha logrado recaudar 170 millones de dólares, pidiendo con colaboraciones aquí y allá. Ha logrado este monto, 170 millones de dólares, que según especula el Washington Post, irán a sus fondos para cualquier iniciativa política que quiera de ahora en adelante. Vamos a la noticia fundamental, tal como la presenta este despacho de Associated Press. El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, declaró ayer martes que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones. Los comentarios marcan un agudo contraste con las denuncias y acusaciones del presidente Donald Trump, que se niega a aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden. En entrevista con AP, Barr divulgó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación. Los comentarios son particularmente importantes, ya que Barr ha sido uno de los más estrechos aliados del presidente saliente. Antes de las elecciones mencionó repetidamente la posibilidad de que los sufragios depositados por correo eran vulnerables al fraude, en momentos en que una parte de la población optó por votar de esa manera a fin de evitar la presencia física en los centros de votación durante la pandemia. Trump ha despotricado contra las elecciones en tweets y entrevistas, a pesar de que su propia administración ha confirmado que las elecciones del 2020 fueron las más pulcras en la historia del país. En días recientes, el mandatario autorizó a su equipo a iniciar la transición para Biden, aunque se niega a admitir que perdió. La Casa Blanca convoca al jefe de la FDA por el tema de las vacunas.
El jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, llamó a Stephen Hahn, comisionado de la FDA, a una reunión, mientras la agencia pondera si permite el uso de emergencia de las primeras vacunas que pudieran ayudar a controlar el virus. Trump ha expresado frustración con la FDA por no acelerar la aprobación de la vacuna, algo a lo que atribuye en parte su derrota en la elección. Ya no hay a quien echarle la culpa. Ha hecho además acusaciones infundadas de que las compañías farmacéuticas demoraron intencionalmente el desarrollo de las vacunas para obstaculizar sus chances electorales. La reunión de ayer se produce mientras la FDA pondera si autoriza o no 2 vacunas experimentales que fueron desarrolladas aceleradamente. Muchos estadounidenses tienen ya preocupaciones sobre el impacto potencial de las presiones políticas en el desarrollo de las vacunas, y funcionarios de salud pública han estado tratando de recalcar que el proceso de aprobación ha estado libre de influencias. Y hablando del tema del COVID, casi 37,000 estadounidenses murieron de COVID en el mes de noviembre. Es la mayor cantidad en un mes desde los primeros días de la pandemia, hundiendo a las familias en el dolor, saturando las páginas de obituarios en los periódicos de pequeñas localidades y poniendo a prueba la capacidad de las morgues y morgues funerarias y los hospitales. Mientras, Joe Biden quiere que la clase media lidere la recuperación económica. El expresidente y sus principales asesores coincidieron en destacar la importancia de evitar una recuperación económica inequitativa que deje atrás a los trabajadores. El presidente electo aprovechó el martes el anuncio oficial de su nuevo equipo económico para presentar a la nación su estrategia para hacer frente a la crisis financiera que sufre un país que ha sido golpeado duramente por la pandemia, una visión que pone a la clase media en el centro de la recuperación. Es hora de que hagamos frente a las desigualdades estructurales de nuestra economía que esta pandemia ha puesto de manifiesto, dijo Biden. Es hora de invertir en infraestructuras, energía limpia, en el cambio climático y en tantas otras cosas que crearían millones de empleos bien remunerados. El demócrata aseguró que su propuesta se basa en una simple premisa: recompensemos el trabajo duro, no la riqueza. El objetivo es simple: mantener las empresas y las escuelas abiertas. Y para los millones de estadounidenses que han perdido sus trabajos u horas, que han tenido que solicitar el desempleo, tenemos que darles alivio de manera inmediata. Y Biden también defiende la inclusión de todos en el censo. Biden abogó por la inclusión de todas las personas en el país en el censo 2020 después de que la Corte Suprema escuchó los argumentos de la administración Trump para excluir a los indocumentados. El censo determinará el futuro de nuestro país durante la próxima década. Nos ayuda a decidir dónde y cómo invertimos en la salud y la seguridad de nuestra nación, dijo Biden en un comunicado. El reloj indica en este momento las 7:15 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Universal. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas para las elecciones. El Plan República tendrá la tarea de garantizar la seguridad en todo el territorio venezolano durante los comicios. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que es constitucional el estado de alarma por el COVID-19. El decreto mantiene su validez, vigencia y eficacia constitucional. Dice el SAIME, no habrá citas para trámites de pasaportes hasta el 2021. Y tenemos por acá una noticia que traerá cola, sin duda. Vanessa Neumann renuncia al equipo de Juan Guaidó en el Reino Unido. Mediante unas declaraciones publicadas en el diario británico Financial Times,
La representante del equipo diplomático aquí le llaman el diputado Juan Guaidó en el Reino Unido, Vanessa Neumann, renunció ayer a su cargo al tiempo que cuestionó el futuro del liderazgo de la oposición venezolana. La activista opositora tildó en sus declaraciones como trágico el hecho de que Guaidó no haya podido desplazar a Maduro del poder tras casi 2 años de su jura como presidente encargado. Ya ahondaremos en esto. En la primera página del diario El Nacional, como gran titular, en 2020 más de 4.200 personas con VIH sufrieron discriminación. No reciben atención en los hospitales del país. 160 venezolanos deportados desde Trinidad y Tobago llegaron a Delta Amacuro. Los recibió la SODI. Transportistas y régimen discutirán nuevas tarifas. El director del Comité de Usuarios del Transporte Público explicó que el precio del pasaje generó caos en algunos terminales porque se establecieron montos que no fueron los acordados en las mesas de trabajo en el mes de octubre. 272 trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19 y los niños, dice aquí una información, también pueden transmitir el coronavirus. En unas declaraciones para Associated Press, Nicolás Maduro dice, con el cinismo que le caracteriza, si gana la oposición, dejo la presidencia. ¿Cuál oposición? Es decir, si gana Claudio Fermín. Por su parte, Juan Guaidó confía en que la comunidad internacional rechace el resultado de los comicios parlamentarios. El presidente interino de la República señaló que países aliados como Chile, Estados Unidos y Paraguay ya han manifestado su apoyo total a la actual directiva de la Asamblea Nacional. Guaidó se mostró ayer confiado en que la comunidad internacional no reconozca el resultado de las elecciones legislativas. No habrá reconocimiento a ese proceso. Por lo tanto, habrá reconocimiento a la lucha venezolana y al Parlamento Nacional, dijo Guaidó en una asamblea ciudadana en el este de Caracas. Tenemos también, en otras informaciones que vienen de Venezuela, liberaron a 40 militares venezolanos que estaban en prisión por distintas causas. Ahora, la ONG Foro Penal informa que entre los excarcelados se encuentran solo 3 presos políticos. Estos presos políticos estaban acusados por estar supuestamente involucrados en el llamado Golpe Azul, como llamó el régimen en el 2015, a un presunto plan rebelde para desalojarlo del poder. Despliegan 350.000 policías para vigilar las parlamentarias, quizá haya más policías que votantes. Y Pizarro denuncia que el gobierno amedrenta y persigue a las ONGs. La oposición venezolana denunció ayer que el gobierno de Maduro se empeña en amedrentar y perseguir a las ONGs que trabajan en el país caribeño para mitigar la crisis y garantizar los derechos humanos. Esto lo dijo el diputado Miguel Pizarro en el exilio en Washington. Pizarro fue nombrado por Guaidó como comisionado ante la Organización de Naciones Unidas y se pronunció así ante un informe presentado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de esa Organización de Naciones Unidas. Al presentar el informe, Naciones Unidas ha advertido de que las consecuencias de la pandemia, unidas a los efectos del cambio climático y los conflictos, anticipan un 2021 desolador y oscuro para muchas poblaciones que requeriría un amplio aumento de la ayuda humanitaria, por lo que pedirá $35.000 millones para la atención de esta crisis. Hablan aquí a nivel global. Esta cifra no es para el caso venezolano. Y la OEA dice el cierre de fronteras lleva a los venezolanos a huir por trochas o por mar.
Según el informe de situación noviembre 2020, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, para la fecha habrían retornado al país 130.000 venezolanos, dice el documento. Sin embargo, indicó que a raíz de la reapertura económica en países como Colombia, Perú y Ecuador, ha disminuido el retorno y se ha reactivado el flujo de salida desde Venezuela. Alrededor de 15 venezolanos están ingresando diariamente a Colombia por caminos irregulares, según este estudio. El reloj indica que en este momento ya son las 7:21 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 2 de diciembre, 2/12. Vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York con la periodista Luján Artola, corresponsal de El Confidencial de España en Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha encontrado pruebas que respalden las acusaciones de fraude generalizado que podrían haber cambiado el resultado de las elecciones presidenciales del mes pasado, según el secretario de Justicia, William Barr. Vamos a analizar con Luján Artola a fondo, pues, lo que implica esta postura, esta declaración tan importante, un revés duro para Donald Trump, lo que representa esta declaración. Luego vamos a ir a la ciudad de Miami para conversar con Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. El jueves a medianoche culmina la campaña fijada por el Consejo Nacional Electoral para los comicios de este domingo 6 de diciembre, una evaluación del desarrollo de los actos proselitistas en todo el país por parte de la ONG. Vamos a abordar el tema de las parlamentarias con este experto en cuestiones electorales, Luis Lander. Luego vamos a ir a la ciudad de Pasto, en Colombia, para conversar con Cristina Rosero. Cristina Rosero es asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. El movimiento de mujeres recorre América Latina buscando relajar las restricciones al aborto. Argentina podría ser el primer país de la región en lograr un cambio radical, gracias a un proyecto de ley que busca legalizar los abortos electivos y que fue presentado al Congreso por el presidente centroizquierdista Fernández en la Argentina. De Pasto vamos hasta Bruselas, donde está el periodista Nacho Alarcón. Ursula von der Leyen cumple un año como presidenta de la Comisión Europea y pues haremos el balance de lo que ha sido este primer año de la señora von der Leyen, que no la ha tenido fácil. De Bruselas vamos a Caracas para conversar con el economista Giorgio Cunto de Econométrica. Giorgio es de Ecoanalítica. Los precios de los alimentos se han encarecido desde marzo, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en Venezuela y se aplicó la cuarentena, hasta el viernes 27 de noviembre. Se han encarecido en 1.696%. En este mismo periodo, el incremento de precios en bienes y servicios para la salud fue de 1.259%. Pues entonces habrá que revisar cómo va todo esto. Y luego vamos a ir hasta Santiago de Cuba para conversar con José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, activista por los derechos humanos y expreso político. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Quiénes son los del movimiento San Isidro? Eso lo vamos a abordar con este líder opositor, José Daniel Ferrer García, quien publicó un comunicado a nombre de la Unión Patriótica de Cuba, en el cual hace una serie de demandas. Ya el presidente Miguel Díaz-Canel había dicho que estas protestas eran sencillamente una maniobra de Estados Unidos. En fin, el reloj indica que en este momento ya son las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón.
Después de lo declarado por el señor William Barr, ¿qué le queda al presidente Trump? Muy poco en realidad. Debería ya de una vez reconocer la derrota y recoger sus pertenencias, como se estila en Estados Unidos, cuando alguien sale de su oficina despedido o como sea, en una caja meten todos sus detalles, las fotos de la familia, los detalles personales y se van. Algo así es lo que le queda al presidente luego de que William Barr, quien fuera uno de sus más allegados asesores, nunca ha vacilado en estar firme al lado del presidente Trump, nunca ha vacilado en llevarle, nunca le ha llevado la contraria. Al revés, ha estado firme a su lado en todo, da esta declaración tan contundente. No hemos detectado ningún tipo de fraude, en todo caso, ningún tipo de fraude que pueda cambiar el resultado final. Sería hora, pues, de terminar con la tensión y volver al sosiego. Pero al presidente Trump, por lo visto, le interesa seguir en el empeño, porque, como bien informa hoy Washington Post, esta campaña de declarar el fraude le ha permitido al presidente recaudar $170 millones, 170 millones de dólares que van directo a él y que pueden servir como un fondo para cualquier próxima acción política. Su estrategia sabrá.